Era mi deseo poder avanzar, quizás concluir el estudio de Daniel hoy, pero me encuentro con varias dificultades interpretativas del texto que me encantan y llevan su tiempo. Entonces vamos a poner una pausa a eso, o darle, ya tenía una pausa, pero vamos a postergarlo un poquito más. Pero me pareció hermoso y apropiado poder tratar hoy el Salmo 39. Salmo 39, un hermoso salmo de lamento. Para aquellos que quizás son nuevos o que quizás no han escuchado esta terminología bíblica, hay diferentes tipos de salmos, ¿sí? Y hay algunos estudiosos que han categorizado los salmos de diferentes maneras. Hay un teólogo y cierta rama de estudio de teología o de las escrituras que dividen los salmos en tres tipos de salmos. Los salmos de orientación, salmos de desorientación y salmos de reorientación. Orientación siendo, por ejemplo, el Salmo 1, donde se nos orienta, ¿sí?, a cómo es que nosotros vivimos una vida que agrada a Dios, una vida bendecida por Dios, y cuando no lo hacemos, ¿cuáles son los resultados? Bueno, eso sería un salmo de orientación. Nos orienta a Dios, a ese caminar con Dios que corresponde. Y cuando lo hacemos, vivimos una vida preciosa, aún con dificultades, pero bendecida por Dios en el sentido espiritual al menos, y también en lo físico muchas veces. Pero lo cierto que vemos en las Escrituras, en los salmos, en nuestras vidas, es que no siempre estamos viviendo esa vida orientada, ¿verdad? Momentos donde nos sentimos desorientados. Entonces hay salmos de desorientación donde el salmista los autores expresan lo mal que están, lo lejos que se sienten de Dios, lo necesario que Dios les ayude a ver la realidad de su palabra, y expresan a Dios que se sienten pero muy lejos, muy extraviados. Salmo de desorientación. Y luego hay salmos de reorientación. Después de haberse desorientado, el salmista busca al Señor para que lo vivifique, para que le vuelva a orientar, para que lo traiga de nuevo a ese camino donde debe estar orientado. Reorientarlo en el camino donde debe andar. Y muchas veces esos son los salmos de gratitud, dándole gracias a Dios por cómo lo sacó, cómo lo liberó. No solamente quién es Dios, sino también cómo obró en su favor. Bueno, el Salmo 39 cae dentro de la segunda categoría. Salmo de desorientación. Es un lamento, ¿sí? Es cuando el autor expresa sus dolencias, su sufrimiento. Está en crisis, sea por causas, por decirlo así, naturales, que no se sabe por qué ocurrieron, o sea por su pecado. Resultado de su pecado, está desorientado y se está lamentando ante Dios. Déjenme leerles entonces, o leamos juntos el Salmo 39. Salmo 39. Comencemos el versículo 1, que es el título en realidad. Al músico principal, a Jedutún, Salmo de David. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré?
Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Selah. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. No es fácil, hermanos, para nosotros lamentarnos correctamente ante las pruebas. No es fácil. Cuando llega una crisis a nuestra vida, nos cuesta mucho encararla. Nos cuesta saber cómo responder correctamente a esa crisis. A algunos nos cuesta en el momento, ¿verdad? No sabemos cómo reaccionar allí cuando sucede. A otros nos cuesta después de que hayamos digerido la noticia. En el momento quizás no reaccionamos, pero una vez que caemos en la realidad de lo sucedido, nos traga la angustia. La vida está llena de pruebas. Todos hemos pasado por pruebas, todos vamos a pasarlas. Y hay pruebas que nos ocurren sin aviso, sin saber por qué nos ocurren. Pero hay otras crisis que claramente son el resultado de nuestro propio pecado, las consecuencias de malas decisiones que nosotros hemos tomado. Y la verdad que si ustedes son como yo, no somos buenos nosotros lamentándonos, nos cuesta mucho. Por lo general respondemos con angustias o con quejas. O quizás somos de aquellos que bloqueamos, ¿sí? Bloqueamos la crisis por completo para que podamos continuar con nuestra vida como si eso no fuese una realidad. Ustedes saben, por experiencia o por ver a otros, que hay demasiadas maneras que las personas usamos para evitar las sensaciones que acompañan una crisis, que acompañan pruebas, que acompañan las consecuencias del pecado en nuestra vida. Pero algo muy interesante, hermanos, en las Escrituras, y creo que a veces nos hace falta entender y abrazar, es que la Biblia nos habla y nos llama a lamentarnos. Es sano lamentarse ante el Señor en la crisis. De hecho, es necesario, diría yo. El pasaje que vamos a ver hoy, hermanos, es un ejemplo de cómo hacer esto, cómo lamentarnos bíblicamente. Este es un salmo de lamento. Un autor define el salmo o los salmos del lamento de la siguiente manera. Me encantó esta definición. Dice, los salmos de lamentación abordan la crisis cuando la fe es puesta a prueba en el intervalo entre la promesa y el cumplimiento. Sabemos que hay promesas para nosotros, pero no se han cumplido esas promesas. Y estamos entre medio, ese plazo de intervalo, y ahí está siendo a prueba nuestra fe. Dice el autor, en estos gritos del corazón, los salmistas llevan su sufrimiento ante el Dios que saben que es grande y bueno. Confían en que su situación puede cambiar si el Señor quiere intervenir en su favor. Hermanos, hay momentos donde necesitamos, entre comillas, gritar con el corazón ante el Señor, clamar a Él, buscarle en esa dificultad,
Tenemos esa tendencia a veces a embotellar nuestras emociones, como se expresa hoy, a bloquearlas, a buscar maneras de expresar lo mal que estamos, como si eso aliviase de alguna manera. Estos salmos de lamento son un ejemplo para nosotros. Y este Salmo 39 justamente es uno hermoso. Noten, el título dice que es al músico principal, a Jedutún, un salmo de David. Bueno, esto nos da mucha idea de cuál era la circunstancia, cuál era la adversidad que David tiene en mente, pero bueno, nos dice que es de él y es escrito a este hombre, Jedutún, mencionado varias veces en el Antiguo Testamento. Generalmente se le menciona para describir su rol entre los músicos y en la alabanza del templo. Como que en muchos salmos él está involucrado, él participa en componerlo, sea la letra, sea la música. Pero este es el único salmo escrito para Jedutún, para este líder en la parte de las alabanzas por medio de la música. Pero eso es todo lo que nos dice. Siento que esto quizás sea a propósito, porque podría aplicar para muchas circunstancias, situaciones de nuestra vida. En pocas palabras, hermanos, yo pienso que este pasaje nos va a mostrar cómo el salmista se lamenta ante las pruebas y ante el sufrimiento, pero de una manera sabia, de una manera centrada y también, hermanos, de una manera realista. A veces cuando vienen las crisis, vienen las situaciones difíciles a nuestras vidas o a otros, es como que tenemos este idealismo de cómo deberíamos nosotros reaccionar. ¿Cómo yo debo actuar? ¿Cómo reaccionó Job o cómo reaccionó tal héroe de la fe en mi vida? Así tengo que reaccionar yo y eso implica que tengo que estar perfecto, bien. Nadie tiene que ver que estoy sufriendo por dentro, nadie tiene que saberlo y yo mismo me tengo que autoconvencer de que estoy bien porque Dios es soberano, porque Dios es bueno y todo lo demás. Y casi que armamos esta figura que no es real, no es realista, que vemos en los salmos a estos hombres de Dios lamentándose, sí sabiamente, sí de manera centrada en Dios, pero realistas también en cuanto a lo que realmente está pasando en su corazón. Entonces quiero tomar este pasaje casi como para responder cómo se debe lamentar una persona bíblicamente. ¿Cómo nos lamentamos nosotros bíblicamente? Y por medio de este texto vamos a ver varios componentes, ¿sí?, del lamento bíblico. No son los únicos componentes, no es la única manera de lamentarse ante las pruebas, pero es un ejemplo del cual nosotros, hermanos, podemos aprender mucho, ¿sí? Entonces veamos aquí unos componentes acerca del lamento, empezando en los versículos 1 y 2. Primero vemos en versículos 1 y 2 la respuesta sabia del lamento. ¿Sí? Para aquellos que quieran tomar notas, vemos la respuesta sabia del lamento. Versículos 1 y 2. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Interesante cómo comienza este lamento. Empieza con un monólogo, empieza con el salmista expresando, sin hablarle a Dios, casi sin audiencia, y la manera que comienza es muy distinta a otros lamentos. Por lo general, los lamentos comienzan con un llamado o una invocación a Dios por su ayuda, por su liberación. Pero interesante que en este lamento no vemos esa comunicación entre el salmista, entre el autor y Dios, hasta el versículo 4 recién. Entonces es interesante que no comienza con esa invocación directa de Dios y más interesante, con qué lo reemplaza, con qué es que lo comienza a este salmo. Y el salmista, hermanos, comienza aquí con una resolución
personal frente a las pruebas y al sufrimiento de su vida. Está convencido, noten, que debe guardar su lengua y las palabras que salen de su boca, aunque la reacción podría ser otra, fácilmente podría ser otra. Quiero que noten allí en estos versículos los verbos, porque la Reina Valera no refleja en sí lo que dice en el original, la Biblia de las Américas es un poco mejor, pero el salmista utiliza los mismos verbos allí al decir: atenderé a mis caminos y luego guardaré mi boca. Bueno, ambas veces usa la palabra guardar. Guardaré mis caminos y guardaré mi boca, enfatizando esta convicción. Esta convicción en medio de su lucha interna. El salmista, hermanos, aquí está luchando internamente, ¿sí?, en su corazón, con las pruebas, con el sufrimiento que le han tocado, pero está resuelto, está convencido a no decir o comunicar externamente más de lo debido, porque fácilmente podría hacerlo, fácilmente podría deshonrar a Dios. Noten que dice: para no pecar con mi lengua. Fácilmente podría comunicar una necedad ante los demás. Noten que dice: en tanto el impío esté delante de mí. No quiere pecar contra Dios, no quiere ser un mal testimonio ante otros, especialmente sus enemigos. Por eso ejerce dominio propio. Guardaré mi boca con freno. Se frena, en otras palabras, de decir cosas que serían pecaminosas y necias. Interesante cómo lo va escribiendo aquí el autor. Versículo 1 es como que nos habla de esa lucha interna. ¿Sí? Nos da una perspectiva, es como que hace un enfoque en la lucha interna del salmista, y luego es como que sale y va de expresar o de escribir lo que está pasando internamente a lo que se ve externamente. La misma situación, la misma idea de que va a guardar su corazón, va a guardar su boca, pero desde afuera. Y vemos a la imagen externa de un salmista enmudecido, silencioso, callado, en el sentido de no expresar a los demás la agonía que es resultado de estas pruebas y de este sufrimiento. Hay una frase allí que dice: me callé aún respecto de lo bueno. Bueno, es una frase difícil de interpretar. Ahí en la Reina Valera tenemos más palabras de lo que aparece en el original. Pero lo más probable es que el salmista aún enmudeció, o sea, está diciendo que me callé frente a todos los demás, no dije nada, y aún callé en cuanto a hablar de lo bueno. Aún en cuanto a lo bueno, no solamente esto malo que me ha sucedido, que Dios ha permitido en mi vida, sino en cuanto también a lo bueno. De nada quería hablar. A veces nos sentimos así, ¿verdad? No solamente no de lo malo, sino de lo bueno. Tal era la agonía que estaba sintiendo. Pero noten cómo continúa el texto. Ese silencio no le dio resultado. El silencio absoluto del salmista, aunque necesario en su lucha interna, agravó, empeoró su dolor, su angustia. En pocas palabras, hermanos, el salmista es como que expresa que sí es necesario, era necesario para él callarse, tener esta convicción de que no voy a hablar más de la cuenta sobre lo que me está sucediendo, pero no es que eso en sí me solucionó nada. No resuelve ese dolor interno. Acabamos de leer en la lectura bíblica en Job capítulo 2, y al final de ese capítulo, versículo 13, se describe a Job sentado allí, enmudecido, junto con sus amigos, también todos callados, silenciosos. Nadie quería decir nada. Pero como sabemos en el resto del libro, no es que eso solucionó su situación. No es que quedarse callado solucionó su dolor. Hermanos, creo que esto tiene una implicación
muy valiosa acerca del sufrimiento para todos nosotros. Que quizás la mejor manera de que nosotros inicialmente respondamos o lidiemos con las pruebas, con el sufrimiento, por lo menos de manera externa, es callar y guardar silencio. ¿Por qué decimos eso? Porque muchas veces reaccionamos a las dificultades, a las frustraciones, descargándonos con otros o frente a otros, y esto a menudo no tiene un buen resultado. Terminamos pecando con nuestra boca o dando mal testimonio entre otros, aún ante nuestros propios enemigos. Y quiero aclarar, no estoy diciendo que no hay un lugar o no hay valor en compartir nuestras luchas, comunicárselos a los demás. Obvio que en las Escrituras hay un llamado a que otros carguen con nosotros nuestras luchas personales, que simpaticemos con otros en cuanto a lo que le está pasando, obvio. No estoy quitándole valor a esa realidad o la necesidad de eso, más bien estoy hablando acerca de la tendencia humana que tenemos todos a quejarnos, a murmurar ante las pruebas o ante las dificultades. Esto es tan común, que a veces lo hacemos inconscientemente, ¿sí? El comunicar una y otra vez que estamos cansados. Estoy cansado. Ya estoy harto, cansado, todo el tiempo. De nuestros trabajos, de nuestros cónyuges, nuestras familias, los conflictos. Y es probablemente, hermanos, muchas veces la queja de nuestro corazón, el pecado de nuestro corazón. Ojo, no estoy queriendo señalar a nadie ni apartar en grupos a los que estamos aquí. Es la tendencia de todos nosotros, de todo corazón aquí. Por eso el valor de lo que nos está diciendo David, de lo que nos está comunicando David en su lamento. Cuidemos nuestro corazón y aquello que sale del corazón por medio de nuestra boca. Hay mucha sabiduría detrás de la convicción y la resolución a no soltar las riendas de nuestra lengua o de descargarnos con otros de manera pecaminosa. La literatura de la sabiduría de las Escrituras nos exaltan este concepto. Eclesiastés 3:7 dice que hay un tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo también de hablar. Hay momento para callar. Pienso que el lamento es uno de esos. Nota en Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Noten, guardemos la lengua. Tengamos cuidados, aun cuando nos sentimos angustiados, podemos agregarle la angustia si nosotros abrimos la boca y empezamos a quejarnos, a expresar cosas que no deberíamos estar expresando. A veces la respuesta sabia ante la crisis en nuestra vida, ese primer paso, digamos, en el lamento es callar. Callar, no erupcionar, no ser un volcán, ¿sí?, ante las dificultades. El predicador Spurgeon dijo, en tiempos de enfermedad u otros problemas, debemos velar contra los pecados peculiares de tales pruebas, especialmente contra la murmuración y la queja. Justamente. Son pecados que tienden a salir cuando se nos presenta una crisis, cuando estamos cansados, cuando estamos luchando aún con el resultado de nuestro propio pecado. Queremos que otros sepan. Es como desahogarnos, ¿no? Hasta el concepto de hoy. De hecho, de las últimas décadas, la psicología ha hablado de lo importante que es salir y expresar todas tus frustraciones, todo lo que está pasando por dentro, ir al bosque. Me acuerdo que nos dijeron de adolescentes, salgan a los bosques, chicos, y griten y digan las malas palabras, saquen todo. No se lo digan a otros, pero saquen todo de adentro. Bueno, según David aquí y según la literatura de sabiduría, no es una respuesta sabia hacer eso.
sino que muchas veces una respuesta sabia es inicialmente callar, enmudecer y luego continuar con el lamento. Noten en el versículo 3, luego de haber visto la respuesta sabia al lamento, el autor ahora nos da la dirección adecuada del lamento. Primero la respuesta sabia y ahora la dirección adecuada del lamento. Versículo 3. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. En el versículo 3 hay algo notable en cuanto al dolor y la agonía del salmista. Todo comenzó con esta lucha interna, ¿verdad? Que luego se reflejó en un silencio externo, pero que finalmente en el versículo 3 empeoró a tal punto que la angustia del corazón del salmista llegó a su punto de ebullición. Llegó a su etapa de combustión, digamos. Ya no daba más. Noten las palabras que vemos allí en el versículo 3. Enardeció, encendió, menciona fuego. O sea, al callarse, al tener esta angustia interna y al enmudecerse, la intensidad de dolor interno que tenía el salmista llegó a tal punto que ya no podía contenerlo. Era una tortura dentro de su alma. Tenía que expresarlo. Pero ¿saben qué se destaca aquí, hermanos? ¿A quién se dirigió el Señor? ¿A quién se dirigió David? ¿A quién se dirigió en su lamento? Se dirigió a Dios. Al abrir la boca, al proferir con su lengua, no se dirigió a los demás, no empezó a gritar, no empezó a insultar, no empezó a quejarse, a murmurarse, sino que se dirigió a Dios, a Yahvé, a Jehová. Esto es extremadamente valioso. No se quejó con los demás, la solución no fue descargarse con otras personas, profesionales o no, sino que en su lamento el salmista dirigió sus palabras de dolor, su angustia, aún entre comillas su queja. Su queja de alguna manera fue hacia Dios. Hermanos, ustedes como yo tienen hermosos amigos, cónyuges, quizás líderes, familiares preciosos, quienes sirven como consejeros, pero en definitiva nuestra expresión, nuestra comunicación acerca de la angustia que tenemos por dentro debe llegar a los oídos de Dios. Nuevamente, no siendo insensible, no queriendo serlo en cuanto al sufrimiento de las personas, pero a veces, hermanos, lo que más nos preocupa a nosotros cuando estamos en esos momentos de crisis, de angustia, de dificultad, lo que más nos preocupa es que otros se enteren de nuestra situación para recibir la mayor cantidad de simpatía posible. Y da vergüenza decirlo, pero hasta a veces nosotros comenzamos a ofendernos y a pensar mal de otros porque ellos no están pensando en nosotros. No están siendo el oído que nosotros necesitamos o queremos. No están siendo tan simpatizantes como nos gustaría. ¿No? Nos ofendemos con hermanos, con hermanas, ni hablar de pastores, líderes que no nos presten atención en esos momentos difíciles. Nuevamente, es una gracia a Dios tener hermanos en la fe, tener líderes, tener personas que estén ahí orando por nosotros, precioso, pero en definitiva no son los oídos a quien tiene que llegar nuestro clamor, al menos no los principales. La dirección adecuada de nuestro lamento debe ser hacia Dios. Noten cómo lo expresa Pablo en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos. Tremendo. ¿Ok? ¿Cómo? Antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y ahí la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Tremendo este concepto.
Nuevamente, no quitándole a una cosa de la otra, pero si entendemos que el centro de todo y la solución de todo es Dios y su palabra, ahí debe ir nuestro clamor principal. Ahí debe ir nuestro lamento principal. La respuesta sabia del lamento. Vimos recién la dirección adecuada del lamento y ahora en versículos 4 y 5 vemos la lección evidente del lamento. Esto es increíble. Versículos 4 y 5. Al abrir su boca, entonces, el salmista dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Selah. Entonces aquí en el versículo 4, nos encontramos con el primer ruego del salmista. Acaba de expresar que quiere enmudecer, tiene esta resolución a quedarse callado. Y en el versículo 3 ahora sí, invoca a Dios. Pero interesante es que todavía no invoca en cuanto a su liberación, algo que normalmente encontramos en los lamentos. Señor, líbrame, redímeme, sácame de esta situación. Y no es lo primero que pide el salmista. El primer ruego del Salmo es que Dios le cambie la perspectiva de lo que está sufriendo, de lo que está pasando. El salmista le pide a Dios que le ayude a pensar de manera distinta y correcta en cuanto a su sufrimiento. En el versículo 4, aquí tenemos dos verbos y ambos tienen una conjugación, digamos, que refleja que el salmista está pidiendo que Dios cause algo en él. No solamente está diciendo, Dios, haz esto, o sea, libérame, haz algo por mí, es Dios, causa algo en mí. O sea, por implicación, Él no lo puede hacer solo. Su tendencia no es a pensar correctamente de su situación. Señor, mi tendencia es a pensar mal, o al menos menos de lo que debería estar pensando en cuanto a tu verdad. Señor, causa en mí a pensar bien acerca de lo que está pasando. Al considerar el contenido de esta petición, nos damos cuenta que nuestra tendencia no es a pensar apropiadamente de nuestra fragilidad y nuestra transitoriedad. Más bien, hermanos, y esto creo que es para todos nosotros aquí, vivimos como si nada nos va a pasar, ¿no? Yo vivo la mayoría de mis días pensando, no me va a pasar nada a mí. Que en un sentido no estoy diciendo que vivamos la vida como pesimistas, como fatalistas, que estoy acá a la vuelta de la esquina, ya me choca un auto y me mata. No digo que vivamos así, no. Pero a veces vivimos como que nada nos va a pasar, o peor, nada nos debe pasar. Porque cuando nos pasa algo, ¿cómo se atreve Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Vivimos como si podemos con todo, que no hay límite a nuestras capacidades, a nuestros dones. Somos tremendos. Esa no es una perspectiva bíblica. Y por eso, acá el salmista, versículos 4 y 5, él pide que Dios le ayude a pensar correctamente en cuanto a la transitoriedad y la fragilidad que él tiene. Noten esas palabras allí, varias palabras en estos dos versículos. Fin, medida de mis días, frágil, término corto, soy nada, soy vanidad de la vida. Si fuéramos a ver las mismas palabras en la Biblia de las Américas, vemos también las palabras fin, medida, efímero, días muy breves, nada, que la vida y que los hombres son un soplo. Noten esto. El salmista le está pidiendo a Dios que le ayude a pensar correctamente en cuanto a lo frágil, lo transitorio que él es. Las circunstancias que él está viviendo por medio de esa crisis le han recordado que su vida
es un soplo. Es como la hierba, es como el pasto o la flor que está un día y pronto ya no está, ya se marchita, ya se muere. ¿Y qué beneficio tiene eso? ¿Qué tiene que ver yo pedirle a Dios que me ayude a pensar bien en cuanto a mi fragilidad, mi debilidad? Buena pregunta. Creo que parte de la respuesta la encontramos en el Salmo 90. ¿Recuerdan? Cuando el salmista allí, Moisés, está reflexionando con lo transitorio que es su vida, que es el hombre, que es como la hierba, que es como la flor, que se marchita. Y luego en el versículo 12 le ruega al Señor a vivir sabiamente en cuanto a su situación, en cuanto a cómo es Él. Yo necesito, hermanos, pensar de esta manera porque tengo la tendencia, como recién describía, a creérmela, a creer que nada me va a pasar o nada me debe pasar. Y cuando tengo esa manera de pensar, sutilmente empiezo a olvidarme de Dios. Porque yo estoy acá arriba, yo estoy bien, nada me va a pasar y no dependo de Dios. No dependo de Él, no dependo y no vivo para mi Creador. Las palabras de Moisés justamente en el Salmo 90, después de haber meditado versículos 5 y 6, que como la hierba que crece en la mañana, son los hombres, en la mañana florece y crece, la tarde es cortada y se seca. Versículo 12, Moisés pide, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Señor, esta crisis, sea porque tú lo has permitido y no entiendo por qué, no hay razón, no puedo encontrar la explicación, o sea porque estoy sufriendo la consecuencia de mi pecado. Ayúdame a contar mis días, a entender que yo soy frágil, que yo soy débil, a verlo como debería verlo, porque tiendo a no verlo bíblicamente correctamente, sino que me creo más de la cuenta. Ayúdame a verme como soy, así dependo de ti, mi Creador, el hacedor de todas las cosas, el que me sustenta, el que me da vida, el que me ayuda en las aflicciones. Entonces, primero pide, en versículo 4, acerca de este cambio de perspectiva. Pero interesante que en el versículo 5 pasa de pedir que el Señor le cambie la manera de pensar a afirmar verdades acerca de su transitoriedad, acerca de su fragilidad. Y esto me encanta. Esto, hermanos, es lo hermoso de estudiar las Escrituras versículo por versículo, palabra por palabra, entender cómo se conecta todo, cómo fluye un texto, porque es como que el salmista pide al Señor, Señor, causa que yo piense de manera distinta, y ahora, Señor, lo afirmo. Señor, yo soy así. Yo soy débil, yo soy frágil, y tú no. Es precioso cuando nosotros somos así, hermanos, también. Que no solamente pasamos los días y la vida pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame, no puedo con esto, no puedo con aquello, estoy cansado, Señor, ya estoy harto de estas circunstancias, estoy harto de vivir las consecuencias de mi pecado, ayúdame, Señor. Está bien pedir ayuda, pero qué precioso cuando que nuestra mente, nuestro corazón esté tan metido en la palabra, en las verdades, en las Escrituras, que pasamos más allá de pedir a afirmar, a tener convicción, a tener resolución en cuanto a las verdades de las Escrituras. Noten, he aquí, dice el salmista, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Esto nuevamente es una afirmación, una expresión del salmista en cuanto a su temporalidad. Sus días son de término corto, muy breves, dice en la Biblia de las Américas, pero en original usa una palabra, dice que sus días son un palmo. Que un palmo en ese tiempo, ¿sí?, eran 4 dedos.
Las personas usaban el palmo para medir muchas cosas y era la medida más corta que ellos tenían para medir las diferentes cosas que estaban trabajando. Un palmo era la medida más corta. Como clara la siguiente frase: mi edad es como nada delante de ti. O sea, nosotros los hombres, mis días, mi tiempo en esta tierra es nada. Es la medida más corta que existe. Es nada. Entonces el salmista medita, pide que el Señor le ayude a pensar bien de sus días, de su fragilidad. Afirma eso, pero ahora también afirma, allí al final del versículo 5, que todo es vanidad. La vanidad de todo hombre. Y la fuerza de esta convicción la expresa el salmista con el adverbio ciertamente. Y antes de llegar a este primer descanso en el Salmo, noten que la palabra Selah aparece al final del versículo 5 y eso se cree, se entiende que son pausas intencionales para reflexionar, para meditar sobre lo que se ha expresado hasta el momento. Antes de llegar a esa primera pausa, el salmista siente que es importante reflexionar en que al final mi vida es corta, mis días son nada y todo hombre, yo y cada uno, somos vanidad. No tenemos valor significativo, duradero. Si fuéramos a poner un hombre en una balanza, su peso es insignificante. Esta palabra vanidad aparece por todos lados en el Antiguo Testamento, especialmente en la literatura de sabiduría. Y se traduce como un soplo, como vemos en la Biblia de las Américas aquí, y comunica la idea de un viento, ¿sí? Algunos, de hecho, han ilustrado la idea detrás de algo vano con la imagen de una burbuja de jabón, ¿sí? ¿Saben a lo que me refiero? Eso que a los nenes les encanta. Sacan sus burbujitas de jabón, empiezan a soplar y salen esas burbujas y son una maravilla, ¿sí? Se ven hermosos, divertidos, brillantes. Te da ganas de tenerlo en la mano, de admirarlo, pero al simplemente acercarte, quizás con un soplo o con tocarlo apenitas, se revienta, desvanece, decepciona, por los chicos, se redecepcionan. Y el valor o el peso de esa burbuja es nada. El salmista dice, así es todo hombre. Así de frágiles, así de débil. El Salmo 62, versículo 9 dice, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, todos. Mentiras son los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Nada. Hermanos, si hay algo que las pruebas, las crisis nos deben enseñar y sobre el cual nosotros debemos reflexionar, es sobre nuestra propia debilidad como seres humanos, como pecadores viviendo en un mundo caído que sufre las consecuencias de su pecado. Todos necesitamos llegar a un punto donde entendemos esto, ¿verdad? Nuestra fragilidad, nuestra necesidad humana ante Dios. Aún para comenzar una relación íntima con Dios tenemos que reconocerlo. Para ser reconciliados con Él por medio de Cristo de manera inicial hay que reconocer que yo no puedo solo, que yo soy débil, frágil, pecador, nada ante este Dios santo. Pero aún después de eso, aún después de haberlo reconocido en nuestras vidas, de ser creyentes, todos nos beneficiamos de la lección evidente que acompaña las pruebas y el sufrimiento. Nosotros, hermanos, nuestra vida, nuestras cosas, nuestros logros, nuestra imagen, todo es pasajero y muchísimo menos importante de lo que nosotros pensamos. Somos, en definitiva, pequeñas criaturas de un gran creador. ¿Sí? Nada más. Nada más.
el verdadero valor lo posee Dios y lo que viene de Dios. Entonces, temer a Dios y temer su palabra, eso es sabiduría. Así como vemos en la literatura de las Escrituras, la literatura sabia es teme a Dios en todo lo que es este mundo vano. Eclesiastés habla, todo alrededor nuestro es vanidad, todo, aún lo bueno es vanidad. ¿Quieres ser sabio en este mundo vano? Teme a Dios. Teme a Dios y su palabra, porque lo demás es vanidad. Esa, hermanos, es la lección evidente en el lamento. Si estás lamentándote por algo, una crisis, una dificultad, un resultado de tu pecado, busca aprender esa lección una vez más. Pensar en lo frágil que soy, en lo débil que soy, en lo temporal que es mi vida. Y ahora el salmista, luego de pausar y llevarnos a querer reflexionar sobre lo que recién aprendimos, la respuesta sabia, ¿sí? La dirección correcta y también, como vimos recién, la lección evidente del lamento. Ahora en los versículos 6 al 8 resalta la necesidad fundamental del lamento. La necesidad fundamental del lamento. Y al meterse en estos versículos 6 al 8, el salmista es como que se repite, como que vuelve a afirmar ciertas verdades acerca de la fragilidad humana. Noten allí, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Comienza allí el versículo 6. Uno dice, ¿por qué repetir conceptos que son tan parecidos a lo que recién dijo antes de la pausa? Bueno, pienso lo que el salmista está haciendo es que nos está dando un preámbulo para decir lo que llega a decir en el versículo 7. Los hombres, dice, tienen una esperanza que es irreal, una imitación de lo verdadero, tal como es una sombra. ¿Sí? Noten allí. Ciertamente como una sombra es el hombre. Se afanan por cosas, pero es todo en vano. También colocan su esperanza en riquezas que amontonan, pero no sabe quién las recogerá. Toda la esperanza del hombre es vana, es vacía, es una imitación de lo verdadero. En contraste, acá está el gran punto, en contraste con la esperanza en el Señor. La esperanza de los hombres es efímera, transitoria, pero la esperanza en el Señor no. Y ahora, Señor, dice el versículo 7, así lo comienza. Y ahora, Señor. Y cuando dice Señor allí, está reflejando no la palabra sobre Dios que hemos visto hasta el momento, la palabra Yahvé, Jehová, sino ahora usa la palabra Adonai. Señor, amo, aquel que está en control de todas las cosas, aquel que posee todas las cosas, el verdadero amo y Señor sobre mi vida, sobre lo que me sucede, sobre todas las cosas. Y acompaña esa expresión con una pregunta reflexiva, retórica. ¿Qué esperaré? ¿O qué espero? El salmista viene pidiendo y afirmando que toda la esperanza que ofrece esta vida es efímera, débil, insostenible. El único en quien el salmista puede esperar es en Dios. Y se lo comunica en este punto crítico del Salmo. La fuente de esperanza de David es Dios, el Señor de su vida y de sus pruebas y de sus sufrimientos. Y suena a veces tan vacío solo decirlo, ¿verdad? Es que yo espero en Dios. Yo no espero en lo que esperan los hombres, como se expresa en otras partes del Antiguo Testamento, en caballos, en ejércitos, en personas, en mi propia fuerza, espero en el Señor. Y a veces, al ser solo una expresión, como lo hace el salmista, que no lo desarrolla, nos llegamos a pensar ¿por qué?
¿Por qué es que el Señor puede esperar? Dice Spurgeon acerca de este texto: el Señor, Adonai, es autoexistente y verdadero, y por tanto digno de la confianza de los hombres. Vivirá cuando mueran todas las criaturas, y su plenitud permanecerá cuando se agoten todas las causas segundas. A Él, por tanto, dirijamos nuestra esperanza y en Él descansemos nuestra confianza. Dios no es como las criaturas. Dios no es la hierba, el pasto, la flor que se marchita. Dios es el Creador eterno, que vive para siempre, quien sostiene todas las cosas. Él es el amo, el Señor de todo. En base a esta afirmación y a esta esperanza en Dios, el salmista ahora vuelve a rogarle a Dios. Vuelve a rogarle en cuanto a su situación. Y ahora sí, esta vez sí, pide por su liberación. No ora por un cambio de perspectiva, sino pide liberación tanto de sus pecados como del escarnio de los insensatos o los impíos. Yo no he enfatizado tanto, hermanos, esta dimensión del Salmo, pero pienso que acá se nos revela que para David, parte de lo que él estaba sufriendo, la crisis de su vida, se debía a su pecado. No sabemos a qué pecado se está refiriendo aquí, no sabemos bien cuál es el contexto, pero es muy probable que parte del sufrimiento, de las pruebas que está sufriendo David y por los cuales se está lamentando aquí, es debido a su propio pecado y las consecuencias de tales. Lo cual le agrega una dimensión tan hermosa, tan pastoral. Porque este es el Dios para David, el Dios de pacto inquebrantable, Yahvé. Y también es el Señor de su vida y de sus circunstancias. Espera en Él para encontrar perdón, reconciliación, vindicación ante sus enemigos. ¿Por qué? Y esto es asombroso porque generalmente para aquel que está sufriendo por sus pecados, para aquel que ha caído en pecado ante Dios, el que viola la ley de Dios, hay maldición y hay separación de Dios. Entendamos eso, queridos hermanos, que cuando nosotros pecamos no es, bueno, me equivoqué, se me chispoteó. Fue, no sé, se me escapó. El pecado es serio ante Dios. Dios le habló a su pueblo y les dijo: si ustedes permanecen en el pecado, recibirán todas las maldiciones. No solamente habló de bendiciones cuando le dio la ley, habló de maldiciones, y aquellos que permanecen en su pecado serán malditos por Dios, separados de Dios, y se lo merecen y mucho más. Pero como Dios es el Dios de David, y el Dios de David es Jehová, quien ha hecho un pacto inquebrantable con su hijo David, encontrará y encuentra perdón. Para aquellos que tienen a Jehová por Dios hay verdadera esperanza. Y pocos salmos, hermanos, comunican este hermoso concepto como el Salmo 130. Déjenme leer los versículos 3 al 8. Dice Jehová, Ojá, si mirares a los pecados, Señor, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién podrá estar en pie ante ti? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. Noten la repetición de esta palabra, esperar. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Hermanos, nuestro lamento nunca será correcto si no encuentra esperanza en Dios.
Si tu esperanza al final es que, bueno, ya se va a solucionar este problema, ya el Señor me lo va a quitar seguramente de mi vida, ya esta persona no va a estar más frente a mí, etc. Eso no es verdadera esperanza. Esperanza en Dios es la necesidad fundamental al sufrir ante las pruebas y aún, como vemos en el caso de David, las consecuencias de nuestro pecado. Hermanos, un lamento de ustedes ante el Señor. Quizás ustedes están ahí sentados pensando, bueno, pero ¿cómo? Ya estoy practicando cómo lamentarme ante Dios la próxima vez. Puede comunicar mucha tristeza. Un lamento puede ser una oración de tremenda destreza, pero en algún momento necesita encontrar y abrazar la esperanza en Dios y sus promesas. Esa es una necesidad fundamental de todo lamento. Hermoso ese concepto. Importante entenderlo. Nos dirigimos a Dios y esperamos en Dios. Nuestras expresiones no son al azar, que me escuche quien me escuche, o quejas, sino dirigidas al Señor y esperanzadas en el Señor, en Él, por quien Él es y porque sus planes para mi vida y para todas las cosas son perfectas. Y las mías no, porque yo soy frágil, débil. Ahí llegamos hasta el punto 4. Quinto aquí, el reconocimiento definitivo del lamento, versículos 9 al 11. El reconocimiento definitivo del lamento. En lo que queda de esta segunda sección, noten que empezamos en el versículo 6 con la segunda sección de este salmo. Bueno, en lo que resta, David vuelve a mencionar su estado silencioso. Noten allí el 9. Enmudecí, no abrí mi boca. ¿Sí? Como que lo menciona brevemente. Pero esta vez no expresa la angustia ni las peticiones que resultaron de ese silencio en su lamento, sino que en el versículo 9 explica por qué enmudeció. ¿Por qué? ¿Por qué ha quedado mudo el salmista? Y esto impacta. El salmista ha quedado mudo porque el Señor fue quien lo angustió. Para mí esto es muy interesante porque acaba de reflexionar el salmista en que la fuente de su esperanza es el Señor. El Señor es la fuente de mi esperanza. Si no, no tengo en qué aferrarme, en qué esperar. Es el Señor, en definitiva. Pero hay algo que tengo que reconocer que también es una realidad definitiva. De que la fuente definitiva de también mi sufrimiento, mi angustia, mi dolor, también es el Señor. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Obvio que esto es más que evidente si la situación, el contexto de lo que estamos viendo aquí es el pecado de David, ¿verdad? Dios estaría claramente detrás del castigo y la disciplina consecuente del pecado de David. Pero pienso que no estamos mal, hermanos, al decir que Dios está de alguna manera detrás de todo tipo de pruebas y de sufrimiento, sea el resultado del pecado o no. Porque todos sabemos que Dios utiliza todas las cosas para manifestar su propia gloria y para cumplir sus propósitos en y por medio de nosotros. El Salmo 119, versículo 75, reconoce esto. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. El Señor, quien es fiel a su pacto, quien nunca me falla, dice el salmista, Él me afligió. Tú me afligiste. Tú permitiste esta crisis, esta debilidad, esta consecuencia de mi pecado. Y leímos de Job en el capítulo 2
Y Job fue un ejemplo clave de alguien que no sufrió por su pecado. Dios hasta lo dice. No es que por un pecado Dios permitió sufrimiento. Al contrario, Dios lo estaba exaltando a Job y le dice a Satanás, haz lo que te parezca. En estos límites, haz lo que te parezca. Job sufrió no por su pecado, sino por permiso divino y con propósito divino. Hermanos, este reconocimiento clave, a partir de ese versículo 9, para resumir esta sección, resulta en varias afirmaciones de la mano pesada de Dios en el sufrimiento del salmista. Por ejemplo, en los versículos 10 y 11, allí, primera parte del 11, dice que le pide a Dios que remueva su castigo y toda disciplina correctiva que le quita el gusto y el gozo al salmista, aún de las cosas, dice allí, preciosas o estimadas, dice otra traducción, por el salmista. Y antes de esta segunda pausa, en el versículo 10 o 11, David vuelve a afirmar la vanidad de todos los hombres. El hombre, su vida, su entorno, son y siempre serán vanidad. Esto lo va a sentir toda persona, tanto aquel que meramente medita en transitoriedad y fragilidad de la vida, como aquella persona que está esperando en Jehová. Es importante, hermanos, que nosotros reconozcamos que nuestros lamentos, o en nuestros lamentos, que en definitiva Dios está de alguna manera detrás de nuestras pruebas y de nuestro sufrimiento. Pero hermanos, cuidado con cómo pensamos en eso. Dios no está detrás de nuestros sufrimientos de manera sádica, disfrutando de nuestros dolores, de causarnos dolor de alguna manera, sino está detrás de ellos como Padre, como Rey soberano, que permite y dirige las pruebas para el bien de sus hijos y de su pueblo. El mundo hoy es como que quiere poner un ultimátum, quiere tener una manera de pensar. Si tú me dices que Dios es bueno y soberano, ¿cómo puedes decir que Él existe si hoy hay sufrimiento para personas inocentes, para personas, niños, que están sufriendo de tantas maneras? No encuadremos a Dios de esa manera. Dios es mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Y Dios no disfruta del dolor de manera sádica. Dios no lo usa de manera vana, sino que como Padre y Rey, Él dirige el sufrimiento, lo permite. Y en el caso de sus hijos, es para nuestro bien siempre. La crisis, la dificultad es siempre para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez. Siempre lo entiendo, la mayoría de las veces quizás no lo entiendo. Y me cuesta aceptarlo. Pero sí es para nuestro bien. Y esto nos lleva, hermanos, a la última sección del pasaje, versículos 12 y 13. Y aquí tenemos en estos dos versículos el ruego vital del lamento. El ruego vital del lamento, versículos 12 y 13. El Salmo concluye con esta sección de varios ruegos. Los primeros tres son ruegos pidiendo que Jehová escuche, preste atención, responda a los clamores y las lágrimas del salmista. Noten, oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas. Como que con fervor, fervientemente le está pidiendo el salmista que el Señor lo escuche, que le dé una respuesta a su angustia, a su lamento. Interesante que nos expresa la razón por la cual ruega todo esto. La razón por la cual el Señor debe escucharlo es porque el salmista, noten en versículo 12, es un extranjero o un forastero junto a él. Es un advenedizo o un peregrino, como dice la Biblia de las Américas, como sus padres. ¿Qué significa esto?
¿Qué tiene que ver? Señor, escúchame, dame una respuesta a mi clamor porque soy un extranjero. Bueno, un comentarista nos explica de manera muy, muy linda. Dice, el salmista pide ayuda como alguien, este es un resumen, que no tiene muchos derechos o no tiene derechos para nada. Los forasteros y los advenedizos eran generalmente pobres y dependían de la buena voluntad de los residentes permanentes de la tierra. La idea es adecuada también para Israel, porque la tierra, noten, pertenecía a Jehová. Y la gente, las personas eran extranjeros temporales dependientes de su favor. La idea acá es, Dios, yo no me merezco nada. Todo es tuyo. Señor, yo estoy acá lamentándome, pidiendo tu ayuda, pidiendo que me ayudes a pensar correctamente, finalmente abriendo la boca y expresándome hacia ti, pero no tengo ni un derecho, porque nada es mío, nada me pertenece, no tengo por qué, y tú no tienes por qué darme nada. Todo es tuyo. Cuando David, en 1 Crónicas 29, y el pueblo estaban ofrendando para el templo que se iba a construir, comunica lo siguiente al Señor. Versículo 14, 1 Crónicas 29, hermoso texto. Porque ¿quién soy yo, dice David, y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros, acá están las palabras, extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Yo soy un extranjero, Dios. Yo soy un advenedizo. No merezco nada, nada me pertenece. Pero escúchame. El ruego final en el lamento para el salmista y hermanos, para todos nosotros en un lamento, es que el Señor tenga gracia y misericordia de nosotros. No merecemos nada porque no nos pertenece nada. Y si algo tenemos o tendremos de parte de Él, es porque Él ha sido y será bondadoso con nosotros. Es así. Ese es el ruego vital en un lamento. Señor, ten misericordia, ten gracia. Yo reconozco que no soy nada, soy frágil y no tengo nada. Nada me pertenece al final. Si tú me has dado algo bueno, si he podido disfrutar aún de un poco de la vida, es porque tú has sido misericordioso. Y podríamos terminar ahí. Y sería una conclusión maravillosa. Pero noten cómo concluye el Salmo. Un ruego final que a todos nos deja un poco perplejos, confundidos. ¿Qué es esto? Y a estudiosos también. ¿Por qué termina así? Era como el final perfecto para alguien que está buscando y confiando en la soberanía de Dios. Señor, dame tu gracia. Pero nuevamente este final nos recuerda que esto es un lamento. Que el salmista está sufriendo. Que no es un ideal acá irreal. Como que acercarnos a Dios en el sufrimiento es, acá estoy, Señor, con mi fe plantada, no me mueve nada. No me sopla nada. Acá estoy, firme. El salmista viene afirmando estas cosas, viene pidiendo al Señor y concluye diciendo, déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. En otros salmos de lamento, hermanos, muchas veces el salmista le pide a Dios que muestre su rostro. Señor, muéstrame tu rostro. Necesito de tu presencia. Necesito que estés delante de mí, que me acompañes para este momento tan difícil. Pero aquí el salmista pide que Dios aparte su mirada como para tener un descanso y alegría nuevamente antes de que parta de esta vida. Qué raro, ¿no? Por alguna razón, David, sea por su pecado
o la gravedad del sufrimiento de la crisis, él le ruega a Dios que le muestre gracia apartando su mirada, que le dé descanso de ese sufrimiento. Siendo que él es un hombre frágil, débil y tiende al pecado, y siendo que Dios es bueno, fiel, lleno de gracia y el Señor de todo, pide por un suspiro de todo el sufrimiento para que pueda nuevamente gozarse y descansar. Claro, la mirada del Señor en este texto está implicando dureza, disciplina, un cansancio interno, una lucha interna tremenda. Es como Job, capítulo 14, lo expresa también de una manera muy similar. Job 14, 1 al 6, y lo leo en la versión Biblia de las Américas, porque quizá lo transmite de una manera más clara. El hombre nacido de mujer, miren esta reflexión de Job, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones, como una flor brota y se marchita, similar a lo que vemos en el Salmo, y como una sombra huye y no permanece. Sobre él ciertamente abres tus ojos y lo traes a juicio contigo. ¿Quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie, ya que sus días están determinados, el número de sus meses te es conocido, y has fijado sus límites para que no pueda pasarlos. Aparta de él tu mirada, para que descanse, hasta que cumpla su día como jornalero. Qué interesante. Interesante también al considerar que Job aquí, cuando leemos Job, a veces no sabemos si son expresiones buenas o malas, o mezcladas. Por eso también el lamento, nuestra reacción ante el sufrimiento, ante la crisis, es media embarrada. Es una nube, es una neblina a veces. Si me he cruzado la línea o no. A veces en Job, leemos Job y nos encontramos así. Esto es bueno, no es bueno, lo que está expresando. Sea o no sea bueno, es una expresión de Job, de un santo, lamentándose, expresando a Dios lo difícil que es este momento. Y está buscando que en esta situación donde él es una criatura débil, frágil, que se siente como un trapo de piso, quebrantado, que el Dios soberano, bueno, lleno de gracia, Señor, dame descanso un rato. Aparta de mí tu mirada para que pueda descansar un tiempo ahora. Te lo ruego. Que pueda no sufrir lo que estoy sufriendo ahora. Pero confío en ti. Confío que en ti hay esperanza. Confío que tú sabes lo mejor. Pero nuevamente termina con este ruego. Hermanos, a mí me anima mucho que Dios me pastoree tan bien, que hasta me enseña y me ayuda a lamentarme correctamente. Cuando yo estoy sufriendo, quizás descontento en un sentido inicialmente, quebrantado y mal espiritualmente por lo que me está pasando, que Dios me dé estos ejemplos así de saber cómo lamentarme, cómo acercarme a Él. Es correcto y hasta necesario lamentarnos ante las pruebas. Pero como este pasaje nos anima, lo debemos hacer sabiamente, sin pecar con nuestra boca. Debemos lamentarnos dirigiéndonos hacia Dios. Lamentarnos aprendiendo la lección de nuestra fragilidad, nuestra transitoriedad. Lamentarnos con esperanza viva en nuestro Señor, sabiendo que Él lo ha permitido y lo está usando, y rogando en definitiva por su gracia y su misericordia. Así nos podemos lamentar, hermanos, y debemos lamentarnos. Está bien llorar ante el Señor. Hagámoslo de esta manera.
Si estás aquí y nunca te has lamentado, no sabes de qué estoy hablando, nunca has lamentado ante el Señor, ante Dios, es porque todavía no lo conoces. No eres un verdadero creyente. Porque uno entra a una relación con Dios, con el Dios de la Biblia, lamentándose. No por sus circunstancias primeramente, no por la crisis en su vida primeramente, sino por su propio pecado atroz que lo separa del Dios santo y justo que vemos aquí en las Escrituras. Y para poder acercarte a Dios, debes lamentar y debes llorar por tu pecado, y humillarte ante Él. Así es como caracteriza la Biblia a un verdadero creyente. Un verdadero creyente, dice Santiago 4, es llamado a acercarse a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y luego dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Si nunca te has lamentado de esta manera por tu pecado, te animo a pensar, a reflexionar si realmente eres hijo de Dios. Porque Jesús, el Hijo de Dios, murió y pagó el precio de nuestros pecados. Pero solo recibimos su perdón al lamentarnos y al arrepentirnos en fe. Al mirar nosotros a la cruz de Cristo, a lo que Él hizo allí, y no decir, bueno, qué bueno es Dios, qué lindo que me mandó a su Hijo y murió. Soy libre, soy salvo, porque Dios quiso salvarme como una mera afirmación. Si solo has afirmado la realidad de la muerte y la resurrección de Cristo, no es suficiente. Las Escrituras te llaman a lamentarte a tal punto de tu pecado de que te arrepientes ante Dios, le pides perdón a Dios y Dios te perdona del pecado del cual te estás lamentando. Y allí ocurre esa transacción donde la justicia de Cristo a tu favor resulta también en el perdón de tus pecados, tu pecado sobre Él. Y así Dios te ve justo. Dios te perdona. Eso es el precioso mensaje, hermanos. Esta vida es difícil, compleja, crisis tras crisis, prueba tras prueba. Que el Señor nos ayude a lamentarnos ante las pruebas bíblicamente, de manera sabia, de manera centrada, pero hermanos también de manera realista. Es una realidad que nosotros nos lamentemos por todo lo que pasa en este mundo. Busquemos al Señor en estas cosas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es tan bella, tan profunda, tan hermosa, Señor, en lo que comunica. Nos habla tanto de ti, de tu persona. Pero nos asombra, Señor, que quizás aún más de revelarnos acerca de ti, nos revela de cómo tú has decidido relacionarte con nosotros. En tu gracia tú has revelado tu persona, tu voluntad, y lo has revelado de tal manera para que nosotros podamos conocerte, acercarnos a ti y tener una relación con el Dios del universo, nuestro Creador. Padre, entendemos desde las Escrituras que no merecemos el acercarnos a nuestro Creador porque nuestro pecado lo impide, nos separa de Él. Señor, ayúdanos a realmente vivir con un entendimiento claro de lo que las Escrituras dicen acerca aún de las dificultades, las crisis en nuestra vida. A recibirlas como de ti. A recibirlas, Señor, en llanto, sí, muchas veces, pero sabiamente respondiendo ante ellas
y buscándote, Padre, y rogándote por gracia, que tú nos des la perspectiva correcta, que nos liberes de ella, Señor, en tu tiempo, pero que aprendamos lo que tenemos que aprender, Señor. Que tengamos esperanza ante esas dificultades de la vida. Te damos gracias, Señor, por la bendición que es ser tus hijos. Y oramos por aquellos que no te han conocido, que no se han lamentado por su pecado ante ti, Señor, que hoy puedan sentir el peso de pecado que ellos poseen. El peso de cómo te han ofendido, Señor, con sus vidas, porque ellos saben internamente, porque les has dado una conciencia, les has dado un corazón, Señor, ellos saben de que son culpables, de que no te aman, sino que se aman a sí mismos, y eso no es correcto porque ellos no son de sí mismos, sino que son criaturas creadas por ti, creadas para tu gloria, que sientan el peso, Señor, de aquellos que los separa de su Hacedor, y que se puedan arrepentir, encontrar el gozo, la paz y la esperanza que hay en Cristo Jesús. Es en su nombre que oramos. Amén.